Hola chicos, en el video de hoy veremos cómo funciona el sistema de monitoreo in-ear de Shure PSM200. Vamos a ver cómo está diseñado, cómo se conecta y cómo configurarlo correctamente. El PSM200 es un sistema de monitoreo personal. Su función es reemplazar los monitores de piso por audífonos intraorales, los in-ears. Esto permite que el músico escuche su propia mezcla directamente en los oídos. El sistema está compuesto por dos partes, un transmisor y un receptor body pack. En el panel frontal tenemos el transmisor con dos entradas balanceadas con conectores combo. Podemos conectar señales con nivel de línea o de micrófono directamente al transmisor, es decir, se pueden conectar micrófonos directamente o las salidas de línea de una consola. LED de señal clip. El color nos indica el nivel de la señal de entrada de mic line 1 y 2. Tenemos las perillas de entrada que estas regulan el nivel de las señales de entrada. Indicador de canal que indica el canal en el que se encuentra el transmisor del 1 al 8. Botón de selección que sirve para seleccionar un canal de frecuencia. Hay que mantener pulsado el botón de selección hasta que el LED empiece a destellar. Una vez que empieza a destellar, recién podemos cambiar el canal de frecuencia. Y tenemos una antena de 1/4 de onda fija. En la parte posterior tenemos la entrada de alimentación. Split outs, salidas divididas. Cada salida XLR proporciona una salida duplicada de las entradas MIC-line. Es decir, que los ajustes que hagamos en la parte delantera no afectan los niveles de salida. El receptor recibe la señal inalámbrica desde el transmisor y entrega el audio por su salida de auriculares. Ahora el receptor cuenta con un LED Power que se ilumina en color verde para indicar que el receptor está encendido y destella para indicar que le queda poca batería, aproximadamente unos 15 minutos. Esto dependiendo del nivel de volumen y del tipo de la marca de la batería. Tenemos un control de encendido, apagado y volumen. Para encenderlo, giramos en sentido horario hasta que emita un chasquido. LED del limitador que se ilumina cuando el limitador está activado. El LED de RF que se ilumina en color verde cuando el receptor recibe una señal de RF del transmisor. Es decir, que si se ilumina es que está sincronizado el receptor con el transmisor. Y en los costados tenemos el indicador de canal que nos muestra el canal de selección del 1 al 8 o la letra A para el modo de conexión por cable. El LED del canal se apaga luego de 10 segundos para que dure más la batería. Tenemos el botón de selección que pulsamos para cambiar el canal de frecuencia o al canal A. Salidas de auriculares. Tenemos una entrada con nivel de línea con conector de 1/4 de pulgada que solo se usa solo o combinado. Les mostraré más adelante. Tenemos un interruptor de ganancia que tenemos la posición alta, high, o la posición low, baja, para ajustar la sensibilidad de la entrada. Y un compartimiento para la batería de 9 voltios. El PSM200 puede trabajar en tres modos. El primero, que es el modo inalámbrico, cuando el receptor usa un canal de frecuencia del 1 al 8. Una vez que seleccionamos el canal del receptor, también seleccionamos el mismo canal en el transmisor. Y listo, ya estarán sincronizados para poder funcionar de manera inalámbrica. El segundo modo es el modo alámbrico, cuando el receptor es usado por una conexión por cable. Esto desactiva el circuito de RF y así prolonga la duración de la batería. Y para poner el receptor en modo alámbrico, utilizamos el botón de selección y seleccionamos en el canal A, y ya con esto se encuentra en el modo alámbrico. Y por último tenemos el modo híbrido, cuando se usa el receptor en modo inalámbrico y alámbrico a la misma vez. Esto a través del mix-in, por ejemplo para secuencias, cues. Para configurar el receptor en modo híbrido es lo mismo que el modo inalámbrico, pero conectamos una señal de audio en el mix-in. Si la señal del mix-in es demasiado débil, podemos incrementar la señal a través del switch y ajustarlo en high. Cuenta con 8 frecuencias en el rango UHF por si no encontramos un canal libre en el entorno de RF que nos encontramos. La mezcla es monofónica, puedes usar hasta 4 sistemas simultáneamente. El alcance que es de 100 metros, esto en condiciones ideales, teniendo una línea de vista entre el transmisor y el receptor. La respuesta de audiofrecuencia que es de 30 Hz hasta 15 kHz. La potencia de RF de salida es de 30 mW. El PSM200 viene configurado en 4 grupos de frecuencias distintos. En la versión R8, por ejemplo, trabaja entre aproximadamente 800 a 814 MHz, esto dependiendo de la región. Entonces cuenta con un ancho de banda de 14 MHz. Cuenta con conectores combos, es decir que acepta XLR y TRS, además de niveles de micrófono y de línea.
Incorpora salidas split outs en el transmisor. Esto permite enviar la misma señal que entra en el PSM200 directamente a otro equipo. Se puede usar de forma inalámbrica o por cable. Y las limitaciones son la sincronización manual. Aunque el PSM200 tiene dos entradas L y R, está diseñado como un sistema mono. Eso significa que puedes enviar dos mezclas monos independientes, pero no obtienes una señal estéreo, canal izquierdo y derecho separados. Antena de un cuarto de onda fija, lo que limita su alcance. Y la última ventaja es de que el PSM200 se encuentra descontinuado. Si buscas una solución fiable de monitoreo INIR que sea accesible, directa y sin complicaciones, el PSM200 es una buena opción. Pero ojo, está discontinuado. Ahora bien, para una producción de más alta exigencia, un espectro más complejo ya no va a ser lo más conveniente y es mejor evaluar unas opciones superiores, como el PSM300, PSM900 o de otros fabricantes. Y eso es cómo funciona el sistema PSM200 de Shure. Gracias por ver el video y nos vemos la próxima.